todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Y siguiendo con las secciones propias de mi canal, hoy voy a retomar, para seguir ya más periódicamente, la sección de preguntas y respuestas que tanto éxito está teniendo, y que como hace ya bastante que no subo ningún vídeo de ellos, la verdad es que las preguntas se me han acumulado de una manera bastante amplia. Pero voy a ver si puedo realizar varios vídeos de estas preguntas y respuestas porque tengo muchas y muy variadas. Y vamos a empezar porque son bastantes y no vamos a ir perdiendo tiempo. Pero antes de comenzar quiero deciros que os podéis suscribir a mi canal perfectamente, que podéis darle a la campanilla para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos, que podéis enviarme vuestras preguntas sobre cine, sobre historia del cine, a mi dirección de correo criticascinéfilas40 con número, todo junto, criticascinéfilas40@gmail.com. Aún así lo dejaré prácticamente abajo, lo que es la dirección de correo, para que no tengáis ningún problema a la hora de poder escribirme todas las preguntas que queráis sobre el cine, sobre vuestros gustos personales, películas que comente, o sobre preguntas, cualquier tipo de preguntas sobre la historia del cine. Y vamos a empezar. Me dice mi amigo Álvaro de Green 13, al que le mando desde aquí un gran abrazo y un saludo, ¿qué opino sobre una película que se llama Karate Kid y espera que no lo haya hecho, al menos la review, la crítica, y que se la haya pasado por alto? Mira, te puedo decir, Álvaro, que no he hecho la review de Karate Kid, es más, la puedes buscar dentro de mi canal y verás que no la tengo hecha. Pero ya que me lo estás diciendo, me lo estás contando, a ver qué opino sobre esta película, haré la review. Lo que pasa es que me voy a tener que comprar la película porque no la tengo. Aunque sí que la he visto varias veces, en televisión la han pasado unas cuantas veces y también la vi de pequeño. Antes de decirte lo que opino de Karate Kid, te diré que el año en el que Karate Kid se filmó, o mejor dicho, se estrenó en 1984, fue un año realmente prolífico y muy importante dentro de lo que fue el cine hollywoodiense en general, y que pasará a la historia del cine como uno de los más importantes, junto con 1939, y te diré el porqué. En 1984 se estrenaron muchas películas que dieron gran importancia a la academia hollywoodiense, o lo que es lo mismo, a lo que son todas las grandes productoras, ya que todas ellas estrenaron una película de éxito. Por ejemplo, en 1984 tuvimos el estreno de una película ganadora de 8 Oscar, que fue Amadeus, la película de Milos Forman sobre la biografía de Wolfgang Amadeus Mozart, que a día de hoy es un clásico, protagonizada por F. Murray Abraham y por Tom Hulce. La verdad es que una película histórica maravillosa, con un diseño de producción, una banda sonora y un apartado técnico realmente de otra galaxia. Amadeus es una película que quiero comentar dentro de poco aquí al canal porque es una auténtica maravilla de película. Y sin duda para mí la mejor que hizo Milos Forman, incluso por encima de Algo voló sobre el nido del cuco. En 1984 también tuvimos Terminator de James Cameron, una gran producción de ciencia ficción. Tuvimos una gran producción de aventuras como fue Indiana Jones y el Templo Maldito, para la Paramount Pictures. Tuvimos además la de Karate Kid, evidentemente. Tuvimos Gremlins de Joe Dante y tuvimos una gran película comercial. Ahora se me ha ido prácticamente ahora el título porque tengo tantos títulos, ya me acuerdo. De Ivan Reitman, que es evidentemente Cazafantasmas, una de las películas más influyentes de los años 80 y una de las películas más influyentes dentro de lo que fue el cine familiar de aquella década. Pero yo de Karate Kid la verdad es que tengo muy buenos recuerdos, sobre todo porque fue, creo, la primera, no fue si fue la primera, bueno, no fue la primera, porque yo creo que la primera, no me acuerdo si fue Aventuras en la Gran Ciudad o Aventuras de la Gran Ciudad es un poquito posterior. La primera película de Elizabeth Shue, la que ganó el Oscar en el 95 por Living Las Vegas, y que fue la novia de Michael J. Fox en la primera de Regreso al Futuro, y que en esa película estaba realmente deliciosa. Y sobre todo también por el actor secundario Pat Morita, como el maestro Miyagi, que es el que enseña al protagonista, a Dani, a lo que son las artes marciales, porque claro, él se ha enamorado de la chica que es el malo del barrio donde se ha ido a vivir, donde él se ha mudado. La verdad es que de esa película lo que más me gustó fueron las secuencias que aparece el maestro Miyagi, porque le dan una atmósfera oriental y una atmósfera como de karate y de artes marciales que pocas películas en aquella década habían tenido. Es más, te diré que Pat Morita fue nominado al Globo de Oro y al Oscar al mejor actor secundario en 1984 por ese papel de maestro Miyagi, y que luego, años después, en el año 99-2000, le tuvimos en la última temporada de Los Vigilantes de la Playa, haciendo de padre de una de las vigilantes precisamente. Yo tengo un buen recuerdo del maestro Miyagi porque era un personaje muy simpático.
de esos que no estábamos acostumbrados a ver en el cine norteamericano, pero sí, por ejemplo, en el cine, pues, allende de nuestras fronteras, como por ejemplo el cine de los Shawn Brothers, por ejemplo, de artes marciales, ese cine que vino de los años 70 y de principios de los 80, y que también hasta cierto punto Hollywood quiso copiarlo dentro de la figura de Pat Morita, del maestro Miyagi, precisamente. La verdad es que para mí Karate Kid, la primera, la original, no las secuelas o el remake este absurdo que hicieron con el hijo de Will Smith y todo eso, es una película muy muy entrañable, que yo además, ya que me lo has comentado, ya que lo has mencionado, voy a tener el gusto de comentarla dentro de poco en el canal, y además te dedicaré precisamente el vídeo, porque has sido tú el que precisamente me ha dicho que me acuerde de esta película. La verdad es que a mí me gusta mucho, sobre todo también por el protagonista, no se llama Paul Macchio o algo así, no me acuerdo muy bien del protagonista, porque tiene una cara muy simpática, una sonrisa muy simpática, muy característica de los protagonistas masculinos del cine de los 80, tan sumamente amable, desenfadado, y que al final evidentemente acaba con la chica. Karate Kid, la primera, en la original, con Pat Morita y con Elizabeth Shue, de 1984, la voy a comentar aquí en el canal. Además que fue un gran éxito del director John Heat-Bilsen, puede ser, sí, que fue el director, si mal no recuerdo, de la primera película de Rocky. La primera película de Rocky fue protagonizada y guionizada por Sylvester Stallone, pero que fue dirigida por John Heat-Bilsen. Pues dentro de poco tendrás la review aquí de la primera película de Karate Kid. Espero que te haya gustado mi respuesta. Para mí es una película muy entrañable y muy característica de aquella inolvidable década y estilo de cine que se filmaba en los años 80. Luego me pregunta Frank Peña sobre uno de los cómicos más olvidados, más injustamente olvidados hoy en día, que es Luis de Funès. Dice, ¿qué opinas sobre Luis de Funès y cuál es la película que más te gusta o cuál es la película favorita de Luis de Funès? Pues fíjate, ya te puedo hablar un poquito de Luis de Funès. No sé si sabrás, por ejemplo, que Luis de Funès, si mal no recuerdo, tiene antecedentes, mejor dicho, tiene antecesores españoles. Es decir, Luis de Funès proviene de la realeza, o mejor dicho, viene de la clase alta española. Su padre, o no me acuerdo si era su padre o su abuelo, fue un abogado de prestigio a principios precisamente del siglo XX de La Coruña, perdón, de Sevilla, y su madre era de La Coruña, es decir, sus padres o sus abuelos, si no mal recuerdo, eran españoles. Luis de Funès para mí es uno de los cómicos más prolíficos y además uno de los cómicos más importantes dentro del cine francés, y además su estilo fue copiado por Blake Edwards, hasta cierto punto fue copiado por Blake Edwards, debido al gran éxito que estaba teniendo en el cine en Europa, y que Blake Edwards un poco lo copió, lo plagió o lo homenajeó para sus películas de La Pantera Rosa, que además, las películas de Pantera Rosa, tienen además como protagonista un personaje francés. No es evidentemente Peter Sellers, que es el actor, sino el personaje francés, que es el... ¿cómo se llama esto? El inspector Jacques Clouseau, que es el que va detrás de la Pantera Rosa, evidentemente, sobre los ladrones que quieren robar el rubí, el diamante llamado la Pantera Rosa. Se puede decir que Blake Edwards copió un poquito las películas o el estilo un poco de las películas cómicas de Luis de Funès en lo que se refiere a la interpretación que hacía Luis de Funès, es decir, un poco exageradas, como un poco de andar por casa. Luis de Funès siempre se transformaba, se vestía con muchos disfraces. O sea, yo me acuerdo de un montón de películas suyas, pero a mí las películas favoritas que tiene Luis de Funès para mí son Las locas aventuras del Rabí Jacob, que es una película en la que no paras ni un solo momento de los personajes de ir de un lado a otro. La vi hace ya mucho tiempo en televisión española cuando la pusieron. Mi padre, cuando nosotros estábamos en casa, no le gustaba mucho el cine francés, sobre todo Luis de Funès no le atraía. Pero la verdad es que con la película de Las locas aventuras del Rabí Jacob, yo lo pasé muy bien. Y además ya te digo que Blake Edwards lo homenajeó mucho en las películas de La Pantera Rosa, como El regreso de la Pantera Rosa, La Pantera Rosa ataca de nuevo. También me gustaron mucho las películas de Luis de Funès, sobre todo las de Fantomas. Las de Fantomas eran películas en las que se hacía un homenaje, pero a vez una parodia de las películas de James Bond. Porque Fantomas era un personaje que además llevaba una máscara azul color turquesa, que muchas veces era interpretado por Jean Marais, uno de los actores fetiche de los años 40 y de los años 50, sobre todo de Jean Cocteau,
en la película de Orfeo y de La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia la podéis ver aquí comentada. Y que además, ya os digo, es una parodia de las películas de James Bond, porque Fantomas era una especie, como te digo yo, como el malo malísimo de las películas de James Bond. Era una especie de Blofeld. Es decir, era un hombre que quería destruir el mundo, que tenía constantemente conspiraciones secretas en muchos países, y llamaban a un inspector de policía francés, un gendarme, para que se encargara de seguirle la pista. Yo me acuerdo que Luis de Funès hizo 3 películas de Fantomas, que era Fantomas, Fantomas Encantado o algo así, y Fantomas contra Scotland Yard o algo así, contra Scotland Yard o algo así parecido. Solo hizo 3 películas de Fantomas. También te diré, Frank, que Fantomas no es un personaje que se inventaran directamente en los años 60 por las películas de Luis de Funès, sino que también viene además del cine mudo. Fue un personaje que en los años 20 y los años 10 ya realizó a su vez también una serie de películas como personaje, pero que luego Jean Marais en el cine de los años 60 lo retomaron para las comedias de Luis de Funès. Ya te digo que mi favorita es la de las aventuras del Rabí Jacob, una película impresionante, pero porque los personajes no paraban un momento. Si la encuentro en DVD o en Blu-ray, ya he visto algunas de Luis de Funès en Blu-ray, si la encuentro o si la sacan en Blu-ray, eso espero, a ver si, porque aquí en España la verdad es que como sabrás, la distribución de DVD y Blu-ray de lo que fuera cine clásico es bastante nefasta. A ver si pudiera conseguir alguna de Luis de Funès, sobre todo alguna de Fantomas o Las locas aventuras del Rabí Jacob, y comentarla porque el humor de Luis de Funès era fantástico. Era un actor, ya te digo, muy exagerado en su puesta en escena. Hablaba con muchos aspavientos, con muchos movimientos. Es decir, era un humor muy francés, que luego lo retomó, ya te digo, Blake Edwards con Peter Sellers, para hacer el personaje de Jacques Clouseau. A ver, Jacques Clouseau, sí, iba a decir Cousteau, de Jacques Clouseau, que es el que va detrás de la Pantera Rosa. Pero ojalá en el formato doméstico sacaran más películas de Luis de Funès, porque la verdad es uno de los cómicos más prolíficos del cine francés y para mí uno de los mejores. Heredó bastante de los hermanos Marx, él mismo lo dijo en alguna entrevista, que ese modo exagerado que tenía de interpretar, muy afrancesado, pero también muy proveniente de los hermanos Marx, que además venían del teatro, sobre todo de Groucho, de Harpo, también todo ello le influyó bastante, lo dijo él en muchas entrevistas. Y ya te digo que fue un actor muy prolífico porque es que estuvo grabando películas desde los años 40 hasta principios de los años 80. No sé si fue en el 81 82 cuando falleció de un infarto de miocardio Luis de Funès. Pero bueno, ahí lo dejo porque a ver si este vídeo me lo ve algún distribuidor y se acuerda de un personaje como Luis de Funès, que para mí era uno de los grandes, para mí es uno de los grandes cómicos del cine en general, porque era fantástico, era bajito, era poquita cosa, era feucho, pero era muy gracioso, muy exagerado, y precisamente era ahí donde tenía su verdadera y su auténtica gracia. Me dice Miguel Cornejo, dame tu opinión sobre esto, sobre lo que es las bandas sonoras y qué compositor, y si tengo compositor y banda sonora favorita, por ejemplo de John Williams, de Ennio Morricone, de Miklos Rozsa, de Alex North, de Bernard Herrmann. Bueno, Miguel, te diré una cosa sobre la banda sonora de las películas. Para mí la banda sonora de las películas es uno de los elementos más importantes dentro de un film. Y dirás, bueno, pero es que son todos muchos más muy importantes. Para mí, algo tan importante como la dirección, el guión, las interpretaciones y luego la dirección de fotografía, la banda sonora y la dirección artística para mí son esenciales dentro de lo que es la parte técnica de una película. Para mí la banda sonora es el alma de una película. Una película con una muy buena banda sonora puede ganar muchísimos enteros, muchísimos. Sin embargo, una muy buena película, pero con una banda sonora un tanto mediocre o, digamos, disfuncional, lo que hace es empobrecer y empequeñecer la película. La verdad es que dentro de lo que es la historia del cine se han dado muchísimos casos de una película normalita, tirando a mediocre, con una gran banda sonora que ha elevado la categoría de película casi a obra maestra. Porque lo que nos transmite lo que es la banda sonora, junto con las imágenes del director, nos transmite una serie de sensaciones y de sentimientos que es difícil de igualarlo. Es decir, una banda sonora es realmente importante, importantísimo, para toda clase de películas. Ya no te digo en las películas, por ejemplo, de corte histórico, en las películas, no tanto a lo mejor en las comedias y en los dramas, pero de corte histórico, de ciencia ficción, de fantasía, es decir, todo lo que ayude a crear una atmósfera.
Eso es realmente importante. En las películas donde se crean mundos, que voy a hacer un especial, seguramente a lo mejor después de este vídeo, un especial de historia del cine sobre la creación de mundos históricos y de ciencia ficción, la banda sonora juega un papel importantísimo, ya que cuando se crean mundos por parte del director artístico, del diseño de producción y del director en general en el guión de la película, es muy importante que la banda sonora también nos ayude y ayude a los actores, a los actores, a los espectadores a situarnos históricamente y además también a ganar credibilidad dentro de ese mundo que el director y el guionista están plasmando en la película. Por ejemplo, una banda sonora tan impresionante, una de las más impresionantes de la historia del cine, que es la de Ben-Hur de Miklos Rozsa, por ejemplo, un tema capital es la fanfarria de la carrera de cuadrigas. Sabré tú, cuando todas las carreras cuando las cuadrigas están saliendo a lo que es el Circo Máximo de Antioquía y suena la fanfarria, que todos conocemos, evidentemente, eso evidentemente le da un componente de espectacularidad, porque si ya de por sí la secuencia es espectacular, la banda sonora lo que hace es potenciar en todo momento los efectos que el espectador está sufriendo, padeciendo o viviendo dentro de lo que es la película. Y digo sufriendo, padeciendo porque también en las películas de género, como por ejemplo las películas de terror, la banda sonora también es capital, porque de nuevo estamos dentro de una creación de una atmósfera. Por lo tanto, esa atmósfera está como incompleta si no tenemos realmente una buena banda sonora. Para mí, ya os digo, que la banda sonora es el alma, realmente el alma de una película. Y es importantísimo todo el concepto que se le da y toda la globalidad que tiene dentro de lo que es el encuadre de la misma película. Por ejemplo, la banda sonora de Lawrence de Arabia, compuesta por Maurice Jarre, que es realmente maravillosa e increíble, le da un tono épico y de grandiosidad a esos paisajes realmente impresionantes que saca, por ejemplo, cuando Lawrence de Arabia va con el camello, cuando está con Anthony Quinn, con Omar Sharif, con el príncipe, con Alec Guinness, por ejemplo. La banda sonora de Lawrence de Arabia de Maurice Jarre es otra obra maestra. Por ejemplo, una banda sonora tan impresionante como la de Alex North de Cleopatra. Fijaos que os estoy poniendo películas históricas, porque la banda sonora aquí juega un componente impresionante dentro de lo que es el marco histórico de la película para situarnos dentro de lo que es el punto de la historia, dentro de la propia historia, valga la redundancia, de lo que es la película. Todo lo que es la entrada de Cleopatra en Roma con una banda sonora potente, realmente ensordecedora. Por ejemplo, la banda sonora de Bernard Herrmann en Psicosis de Alfred Hitchcock, una película de terror, cuando todos sabemos que Norman Bates corre las cortinas para matar a Marion, a Janet Leigh, y suena pues todos los acordes que todos conocemos para potenciar el efecto claustrofóbico. La banda sonora de Jerry Goldsmith en Alien, el octavo pasajero, precisamente para provocar el mismo efecto que Psicosis, pero no para provocar susto, sino en esta ocasión una tensión constante en toda la película, porque no sabemos dónde está evidentemente el monstruo, ni le hemos visto a lo largo de todo el metraje, para crear ese efecto desasosegante. La banda sonora de John Williams en las películas de Indiana Jones, por ejemplo, dándole un componente de aventura, de acción, un componente épico. La banda sonora realmente un elemento indispensable que puede, si es muy buena, enriquecer y potenciar la película hasta límites insospechados, o puede empequeñecerla, depende de cómo sea. Aunque cuando Hollywood tiene una gran superproducción en sus manos, pues evidentemente lo que no hace es arriesgarse a tener una banda sonora mediocre. Siempre tiene o tiende a tener una banda sonora exponencialmente fuerte, para que potencie lo que es la película. Sobre todo, evidentemente, en películas de marco histórico, en películas de terror, en películas de aventuras, de ciencia ficción, porque potencia el elemento histórico, terrorífico, aventuresco, fantástico, respectivamente, de todos estos films. ¿Cuál es mi banda sonora favorita? Pues no, la verdad es que no sabría decirte, porque he oído maravillosas bandas sonoras durante todos los años de cinéfilo que soy. Pero muchas de mis favoritas, o algunas de mis favoritas, son, por ejemplo, la de Encuentros en la tercera fase de John Williams, la fanfarria de Indiana Jones en Busca del Arca Perdida. Las de John Williams son todas maravillosas. La de Lo que el viento se llevó de Max Steiner me encanta. Cualquier banda sonora compuesta por Leonard Ronsman, por ejemplo, la de Barry Lyndon, es realmente extraordinaria también.
no sabría decirte ahora, hay muchas, evidentemente las de John Williams en la Guerra de las Galaxias, las de la trilogía original, algunos temas también de las últimas, de las precuelas, las bandas sonoras de Maurice Jarre para Lawrence de Arabia, para Doctor Zhivago, que son también maravillosas. La de Doctor Zhivago es una banda sonora realmente exquisita, exquisita, bajo cualquier punto de vista. Tenemos muchísimas. Todos los Oscar a las bandas sonoras, todos los años que se da un Oscar a la banda sonora, suele ser muy buena. La que a mí, por ejemplo, me causó un gran impacto fue la banda sonora de John Williams para la película de Rob Marshall, Memorias de una geisha. Es realmente maravillosa esa película y maravillosa también la banda sonora. La banda sonora es absolutamente fantástica. También de John Williams, el tema creado para Harry Potter también es captando toda esa magia, todo ese mundo paralelo en el que están los magos, los mortífagos en nuestro mundo, que son los muggles, por ejemplo. Muchísimos. Hablando de muggles y de Harry Potter, dentro de poco voy a subir la crítica, que me la habéis pedido muchas veces, de Harry Potter y la Cámara Secreta. Para mí la segunda mejor película después de La Piedra Filosofal del ciclo. Pero vamos, generalmente las bandas sonoras, ya te digo, que para mí es el alma de una película, y es un componente realmente imprescindible y obligatorio para cualquier film que se precie. Me dice Chus que qué opino del resurgimiento de la Hammer. Pues vamos a ver, Chus, creo que hace poco sí la Hammer está empezado a hacer una serie de nuevas películas. Por ejemplo, la que yo vi hace poco fue La Mujer de Negro, protagonizada por Harry Potter, por Daniel Radcliffe, y es una película que tiene muy buena atmósfera, está bien trabajada, pero que la época de la Hammer, la época de oro de la Hammer, yo creo que ya pasó. Yo creo que hoy en día, que el público no está preparado para una nueva oleada de terror gótico, en absoluto. Yo creo que los temas de Frankenstein, de Drácula, de la momia, del hombre lobo, a no ser que venga algo que revitalice, por así decirlo, el género o este género de terror, lo van a tener complicado. Y no es que porque quiera decir que la Hammer se tenga que dedicar única y exclusivamente a este tipo de género o a este tipo de películas de cine fantástico, pero fue, digamos, su época dorada. Yo creo que la época dorada de la Hammer y de esos, te diré, de esa clase de cine ya ha pasado. Las últimas películas de terror dentro del cine de género que hemos tenido, que yo haya visto en el cine, pues la verdad es que no están a la altura y no puedo calificar de clásico o de nuevo clásico ninguna. Yo creo que la era del terror, la era del cine de oro, mejor dicho, de la época de oro, la época dorada del cine de terror, ya pasó con la Universal y con la Hammer. Sobre todo con la Hammer. Dentro de los años 80 tuvimos todas esas pequeñas películas de gore, tuvimos los slashers, dentro del cine italiano tuvieron el giallo, pero yo creo que la Hammer, a nivel de importancia dentro de la historia del cine, y también dentro de la historia del cine fantástico, evidentemente ha sido capital y muy difícil de igualar. Yo creo que la Hammer no volverá a retomar para nada, volverá a retomar aquel éxito que tuvo, porque fue un momento muy determinado de la historia de la humanidad, incluso se dice, dentro de la historia del cine, y no volveremos a tener ni figuras como Peter Cushing, ni como Christopher Lee, ninguno de todos aquellos magníficos actores como David Peel, como Yvonne Monlaur, como Michael Ripper, como Veronica Carlson, todos aquellos que hicieron de la productora Hammer la más importante productora dentro de lo que es el cine fantástico, y una productora cuyos resultados, tanto artísticos como comerciales, cambiaron la historia del cine. Totalmente. La Hammer fue, como ya te lo habré dicho como aquí los pongo en el vídeo de introducción al ciclo Hammer, una productora que lo cambió todo dentro del cine fantástico y que sus películas siguen teniendo un componente moderno y contemporáneo muy difícil de igualar. Hoy te puedes poner, por ejemplo, que también las hay muy buenas, como por ejemplo las del Frankenstein de James Whale, pero que hoy en día, incluso el Drácula de Bela Lugosi, pero que esas películas se nota que ha pasado el tiempo por ellas. Es decir, son películas que han envejecido muy mal. Son películas que tuvieron un gran impacto en su momento, las comentaré dentro de lo que son las críticas normales del canal, pero la importancia que tuvo la Hammer dentro de lo que es un revulsivo que necesitaba el cine fantástico, eso no lo vamos a volver a vivir. Y no creo que la Hammer a día de hoy esté preparada para estar a la altura de los clásicos que nos dieron
ya te digo, hace 30, 40, 50, 60 años, ni muchísimo menos, y por desgracia. El señor Mollita me dice, ¿no has analizado Los Ángeles Confidencial, LA Confidencial? ¿Qué opinas sobre esta película y sobre la invasión de los ladrones de cuerpos y también sobre la invasión de los ultracuerpos de 1978? Pues mire, le diré que efectivamente no he analizado LA Confidential, una de las mejores películas de los 90, una película que para mí es un precioso y magnífico homenaje al cine negro de los años 30, de los años 20, de los años 40, por ejemplo, los violentos años 20, de hecho de los años 20, no, de los años 30 y 40, como Perversidad, como La mujer del cuadro, como los violentos años 20, como Al rojo vivo, no el programa de la cadena de televisión, no, una película dirigida por Raoul Walsh y protagonizada por James Cagney, uno de los grandes actores del cine negro, como también homenajeando a películas como por ejemplo Tener y no tener, como El sueño eterno, aquellas protagonizadas por Humphrey Bogart y por Lauren Bacall, aquellas películas de cine negro protagonizadas por Alan Ladd y por Veronica Lake, dentro de los años 40 y de los años 50, protagonizadas dentro de lo que es el elenco de secundarios por Edward G. Robinson. LA Confidential para mí es un maravilloso homenaje y una película con un guión muy bueno y muy complejo. Para mí es una película que roza la obra maestra, que si no hubiera sido por Titanic, hubiera sido la película que hubiera arrasado en los Oscar aquel año, pero evidentemente estaba la todopoderosa Titanic y no pudo, con el barco en este caso, pero se llevó 2 Oscar importantes, que fueron a Curtis Hanson, para el guionista, que además es el director de la película, se lo llevó como adaptador de la novela de James Ellroy, LA Confidential, es la película, pero que está basada en la novela del mismo nombre, de James Ellroy, una novela bastante gordita, pero magnífica en todo momento, con unas interpretaciones magistrales de Russell Crowe, de Guy Pearce, de Kevin Spacey, del malogrado Kevin Spacey, no por fallecido, sino por la gran faena que Hollywood le ha hecho, que por unas falsas acusaciones de violación, por lo visto, en una de esas fiestas locas de Hollywood en el que todo el mundo se despiporra, no solo Kevin Spacey, todos, le han acusado falsamente. Ahora, ¿quién le devuelve a Kevin Spacey el prestigio que él ha perdido? Porque Ridley Scott, forzado por los productores, tuvo que despedirle de la serie de House of Cards, creo, u otra, no me acuerdo, no os fiéis de mí sobre el nombre, pero ¿a quién le devuelve ahora a Kevin Spacey el orgullo, sobre todo, y todo lo que ha perdido por esas falsas acusaciones? Un actor realmente maravilloso que él hiciera, bueno, pues determinadas cosas, como os digo yo, que se le puede acusar o no acusar, lo que fuera, eso pertenece, digamos, a su vida privada. Yo juzgo a Kevin Spacey como actor, como estrella de Hollywood, no por lo que haya hecho. Si luego es buena persona o una mala persona o lo que haya hecho, a mí me da exactamente lo mismo. Yo por lo que juzgo a Kevin Spacey es por la interpretación y por lo buen actor que es. En LA Confidential está fantástico, como ese policía de antivicio llamado Jack Vincennes, por ejemplo, fantástico papel. Y una película realmente maravillosa. LA Confidential es una película que roza la obra maestra, con una banda sonora fantástica de los años 50, con una puesta en escena que parece, o sea, si tú coges la película y la pones de color, lo pasas, pones el televisor en blanco y negro, parece una película clásica en todo momento, la puesta en escena, lo que son los ambientes, todo está meticulosamente calculado. Es la mejor película de Curtis Hanson, la tengo que comentar aquí en el canal, por supuesto. En lo que refiere a la invasión de los ladrones de cuerpos, es un clásico de la ciencia ficción de los años 50. O sea, ¿qué decirte de este gran clásico protagonizado por Kevin McCarthy, en uno de sus papeles, digamos, protagónicos, uno de los pocos papeles protagónicos que tuvo al principio de su carrera, pero que luego lo hemos vuelto a ver en producciones de los 60, 70, en mucho cine de serie B. Pero La invasión de los ladrones de cuerpos es un auténtico clásico de la ciencia ficción y también del suspense y del terror. Es una película de suspense y de terror dentro de un marco de ciencia ficción. Le pasa mucho a lo que Alien. Eso de convertir la raza humana, transformarlos con esos seres que caen en las vainas, que tienen las vainas. Y sobre todo ese maravilloso remake que en algunos momentos, coincido contigo, supera al original, sobre todo, por ejemplo, la maravillosa interpretación de Donald Sutherland y de Veronica Cartwright, sobre todo al final de la película, cuando Donald Sutherland, en esa maravillosa secuencia, señala con el dedo a Veronica Cartwright, mostrando ese grito por el que se caracterizaba precisamente a los extraterrestres, realmente escalofriante. Las dos muy buenas, y aunque sea la misma película, una sea un remake de otra, son dos clásicos y dos obras pequeñas, obras maestras, dos joyas,
del cine ciencia ficción y del cine de terror y de suspense. Fantásticos films, ¿qué voy a decir? Me dice Víctor Suárez Pérez, que es uno de mis suscriptores más habituales, en el que me pone muchos comentarios, me da un gran listado de películas, dentro de muchas de las que son sus favoritas, muchas de ellas las he comentado, he visto, como 20.000 leguas de viaje submarino, como Perversidad, Ben-Hur, Doctor Zhivago, Apocalypse Now, Odessa, o sea, muchas evidentemente las he comentado, y ¿qué te voy a decir de ellas? Es que son todos clásicos, es decir, no te puedo decir nada malo de esas películas. ¿Qué te voy a decir malo de Ben-Hur, de Apocalypse Now, de Doctor Zhivago, de Lawrence de Arabia, de Perversidad, de los clásicos de la Universal, como has puesto, por ejemplo, El hombre invisible, la de Frankenstein y la novia de Frankenstein, Los violentos años 20, de Humphrey Bogart? Son todo clásicos, Víctor. Es decir, no puedo decirte, vamos, si tengo que analizarlas, pues digo algunos aspectos en los que no me termina de cuadrar la película, pero pero la mayoría de los aspectos de esas películas son maravillosos, porque son auténticos clásicos, y muchas de ellas que también no he comentado, como por ejemplo La mujer del cuadro, Grupo salvaje, Ruta suicida, Perdición de Billy Wilder, pero que poco a poco, no te preocupes, que las iré comentando. Además, dentro de poco tengo preparado el comentario de una película que te va a gustar, que es Acorralado, de Sylvester Stallone, y seguro que te va a gustar porque la fotito de lo que es el icono, el emoticono que sale cuando tú me escribes los comentarios, aparece la foto de Stallone haciendo de Rambo, o sea que Acorralado la vas a tener dentro de muy poco. Todas las películas que me comentas evidentemente son maravillosas, son todo clásicos, no puedo decirte que no a ninguna, sobre todo por ejemplo Perdición, que hablando por ejemplo en el anterior comentario del comentario del compañero, que es una gran película de cine negro, Perdición es una de las grandes obras maestras del cine negro. Barbara Stanwyck haciendo Femme Fatale, Fred McMurray estaba realmente impresionante, y sobre todo la dirección y la precisión en el guión que tiene Billy Wilder. ¿Qué puedo decir de Perdición? Simplemente decirte que es una de las grandes obras maestras de la historia del cine, sin ningún género de dudas. Luego me dice Robo Miquel, ¿te gustan las películas de Neil Blomkamp, que es Neil Blomkamp, que son Distrito 9, por ejemplo Elysium, y si debería hacer o no Robocop 2 y qué opino de ello? Pues mira, yo creo que yo de Neil Blomkamp no he visto ni la de Elysium ni la de Chappie, o Charlie, o algo así creo que se llama, pero sí he visto Distrito 9. Peter Jackson escogió precisamente a Neil Blomkamp para dirigir Distrito 9 porque vio un documental suyo, y la verdad es que le gustó mucho la precisión con que manejaba la cámara, y sobre todo el tiempo, mejor dicho, el ritmo narrativo que tenía y que impregnaba a ese pequeño documental o pequeña película que había hecho. No dudo ni por un momento para contratarle para hacer Distrito 9. Y Distrito 9 me parece una película maravillosa e impresionante. Además que es una película de ciencia ficción que tiene de trasfondo el apartheid en Sudáfrica. Y a mí es que me encantó, sobre todo la presencia de la nave nodriza sobrevolando por Johannesburgo, es realmente impresionante. Y luego el proceso de transformación del personaje principal, que evidentemente poco a poco se va transformando en el alienígena. Pero es una película que además tiene un trasfondo político muy marcado, porque tratan a los alienígenas como lo del apartheid. Es decir, han sido sustituidos las personas de color por los alienígenas, precisamente para que no haya en ese sentido ningún tira y afloja entre razas, ni se le acude racismo, ni mucho menos. Pero es una película que denuncia el apartheid precisamente, denunciaba lo que era el racismo, y es una película con un componente argumental muy rico, no solo por la crítica también política que hace en todo momento, sino también por la puesta en escena, unos efectos especiales realmente maravillosos para ese momento, aunque no tiene muchos, pero los pocos que tiene son magníficos y muy buenos, y sobre todo la interpretación del actor protagonista, que no me acuerdo, que es el que hizo de Murdoch en la película del Equipo A, que estrenaron, la de Liam Neeson y Bradley Cooper. Sharlto Copley, ya me acuerdo cómo se llamaba. Es que hay veces que necesito acordarme. Y me gustó mucho Distrito 9, es más, la tengo en Blu-ray y la comentaré aquí en el canal ya que lo dices, porque es realmente una película muy buena. ¿Que haga el remake de Robocop 2? Bueno, yo te digo una cosa, el remake, la primera película de Robocop, a mí no me... El remake, no la original de Paul Verhoeven, a mí no me gustó absolutamente nada. Es decir, es una película que yo creo que es innecesaria a día de hoy. Cuando se hace una película que ya tiene la categoría de clásico,
en el 87 como fue el Robocop original de Paul Verhoeven, yo creo que hacer un remake lo pueden hacer, pero siempre aportando algo nuevo. Si la película de Paul Verhoeven, lo que era además de una película muy violenta, era una crítica brutal a nuestra sociedad consumista en todo momento, esta película no aporta absolutamente nada, es una película de acción del montón. Si tú tienes un buen guión en el que puedes darle un enfoque nuevo al personaje y aportar algo bueno, novedoso, haz un remake, pero si no, no lo hagas. Esa es mi opinión. Y un remake o una nueva versión de Robocop 2, que ya la segunda era una película ya bastante mediocre, pues ¿qué quieres que te diga? Yo no sé si Neil Blomkamp... Hombre, Neil Blomkamp a mí me sorprendió mucho con Distrito 9, es más, fue nominado al Oscar por Distrito 9 como mejor director y Distrito 9 como mejor película. Pero yo creo... Yo no sé si a Neil Blomkamp, bueno, si no le dan más... proyectos. A mí, fíjate, si yo hubiera sido Kathleen Kennedy y viendo Distrito 9, hubiera contratado a Neil Blomkamp para hacer una película de la Guerra de las Galaxias. Por encima de Rian Johnson, por encima de Ron Howard, por encima de JJ Abrams y por encima de Gareth Edwards, sin duda alguna. O sea, JJ Abrams, Rian Johnson, Ron Howard tienen buenas películas, todos ellos. Pero Distrito 9 es una película que lleva el concepto de ciencia ficción y de cine fantástico a algo más allá. Y hay pocos directores hoy en día en Hollywood dispuestos a dar un nuevo enfoque a una película de invasión de extraterrestres como lo hizo Neil Blomkamp. Y yo creo que la precisión en la dirección que tiene, la importancia que le da a la puesta en escena y las interpretaciones, podríamos haber tenido un capítulo de la Guerra de las Galaxias muy bueno, bajo mi punto de vista. Pero es un gran director para mí. Veremos qué nos depara el futuro con él. Y luego, para concluir ya el vídeo de hoy, Guillermo Fuentes nos dice que me gustaría que comentara las películas Interestelar, El curioso caso de Benjamin Button y Depredador 2018. De estas tres, la que seguro voy a comentar va a ser Interestelar. Además, me la habéis pedido bastante. Sobre todo Interestelar, porque es una gran obra maestra. Para mí, Interestelar es la mejor película de Christopher Nolan, junto con El Caballero Oscuro, y es la auténtica sucesora a día de hoy de 2001 Odisea del Espacio. Es más, yo creo que lleva los conceptos de 2001, algunos de ellos, más allá. Y visualmente es una auténtica maravilla. Son 3 horas de cine realmente maravilloso, puro y extraordinario. Yo pocas veces en el cine he disfrutado visualmente de una película como con Interestelar. Es una auténtica maravilla de película. La mejor película de su director y una de las grandes obras maestras del siglo XXI sin ningún género de dudas. Para mí hay varias películas del siglo XXI que para mí son especiales. El Retorno del Rey, del Señor de los Anillos, ya lo sabéis. Blade Runner 2049. Interestelar es una de ellas. Es una auténtica obra maestra. Interestelar la comentaré dentro de muy poquito porque es una película muy densa. Seguramente será una review muy larga, de las más largas que habré hecho, porque es una película que tiene muchos elementos para comentar desde cualquier punto de vista. Las interpretaciones son magistrales, el elenco es fantástico, y además que se filmaron otras 2 películas ese mismo año, bueno, una de ellas en un año o 2 años posteriores también del espacio, que fue esta, como se llama, la de Marte, de Ridley Scott, y en ese mismo año fue aquella película de George Clooney y Sandra Bullock, por la que ganó el Oscar al mejor director también Alfonso Cuarón. Ay, no me acuerdo ahora, también del espacio, ahora se me dio la cabeza, que ganó el Oscar al mejor director. Pero yo creo que Interestelar era mucho mejor película que esta, bajo mi punto de vista. Pasa que a Christopher Nolan yo no sé la manía que le tienen, pero después de habernos regalado obras maestras como las 2 últimas películas de Batman, del Caballero Oscuro, las mejores películas de superhéroes que ha habido, sin duda alguna, Interestelar también, El truco final, maravilloso film, Origen, que también la tengo que comentar, que es otra gran maravilla de película. Interestelar es una maravilla, pero Christopher Nolan no sé qué le pasa, que de cara a la academia, la verdad es que a los académicos no les gusta su estilo, pero para mí es uno de los mejores directores, uno de los 4 o 5 mejores directores de Hollywood a día de hoy. Uno de los mejores junto con Spielberg, Cameron, Jackson, muchos de ellos. Pero para mí Christopher Nolan es de los mejores y prácticamente está al mismo nivel de lo que los directores que ahora he mencionado.
Y bueno, hasta aquí el vídeo de preguntas y respuestas de hoy. Espero que os haya gustado, que le deis al like, que me comentéis aquí todo en la caja de comentarios y que os suscribáis al canal para muchos más vídeos de este tipo y que seguiremos con la sección de preguntas y respuestas. Espero que os haya gustado el vídeo y hasta mañana.